distinta. Entonces, cuando hablamos de un circuito digital, o que también se conoce como circuito lógico, estamos haciendo referencia a aquellos circuitos que operan utilizando un sistema binario, es decir, utilizan valores de ceros y uno. ¿Listo? Ese es el sistema binario, únicamente existen esos valores. Eh, los circuitos digitales pueden llegar a tener valores distintos a 1 y 0, pero tienen que ser valores discretos. Lo más común es que se trabaje a través de un sistema binario, es decir, de unos y 0. Pero hay en ciertas aplicaciones en que podemos llegar a tener valores discretos 1, 2, 3, 4, etcétera, dependiendo de, pues, de la cantidad de bits que ofrezca el sistema. Pero lo común y lo que estaremos nosotros trabajando acá será únicamente basado en un sistema binario. ¿Listo? Entonces la idea es que vamos a trabajar con dos estados. El 1 significa estado alto y va a corresponder a 5 voltios. El estado bajo o 0 va a corresponder a 0 voltios. Y aquí ustedes pueden evidenciar una imagen de lo que sería una señal digital. Entonces vean, 0, aquí están 1, 0 voltios, aquí están 5 voltios y representaría un 1 lógico. 0 voltios representaría un 0 lógico. También lo pueden ver como si ustedes abrieran o cerraran un contacto. Entonces, cuando ustedes abren el contacto, es como si tuvieran un 0, ¿no? Porque no hay paso de corriente. Cuando ustedes cierran el contacto, es un 1 lógico porque permiten el flujo de corriente. ¿Listo? Bueno, entonces, los circuitos digitales clásicos o convencionales se diseñan a través del uso de compuertas lógicas. Hago referencia a circuitos digitales clásicos porque también existen aplicaciones digitales en las cuales se utiliza programación. Y ya en programación, pues no se utiliza compuertas, sino se utiliza otro tipo de tecnologías. Pero para nuestra materia, que es circuitos digitales clásicos, vamos a estar trabajando digamos, todo el semestre con la implementación de las compuertas lógicas. ¿Listo? Esas compuertas lógicas son unos dispositivos electrónicos que están constituidas internamente por array de transistores. ¿Listo? Todos aquí conocen un transistor, si han escuchado hablar del transistor, ¿verdad? ¿O hay alguien que no tenga ni idea que es un transistor? ¿Sí saben qué es un transistor, sí? Un Conector semiconductor, que sí. ¿Señor? un semiconductor. Sí, pues no es como tal un semiconductor, eh, pero tiene que ver. Internamente tienen un, digamos, eh, contienen un semiconductor. Entonces los transistores, pues son unos dispositivos electrónicos que permiten abrir o cerrar circuitos. O también tienen aplicaciones de amplificadores, dependiendo pues, de su uso, pues va a ser una y otra. Lo más común es que se utilicen, o al menos en la parte digital, pues se utilice como apertura o cierre de circuitos, es decir, permite el paso de corriente o no permite el paso de corriente, ¿listo? Esa es la idea principal de los transistores. Digamos, los computadores, los celulares, todos estos elementos están basados, están compuestos por transistores. El procesador, que ustedes saben que es el elemento central de toda máquina, contiene un array de millones de transistores y esos transistores pues son los que finalmente, gracias a los transistores es que se lleva a cabo toda la operación de que se hace en un computador, todos los cálculos y ello pues lo hace el procesador, gracias a esa cantidad de transistores operando. Bueno, entonces estas compuertas lógicas lo que hacen es satisfacer una operación booleana o también lo pueden escuchar como función booleana. Entonces, nosotros estaremos hablando sobre la álgebra de Boole. Aquí, digamos, la siguiente clase vamos a ver todas las leyes de la álgebra de Boole y vamos a trabajar con esa álgebra para poder resolver circuitos digitales. ¿Listo? Entonces, ¿qué las operaciones más comunes? La suma, que es la función OR, la multiplicación, que es la función AND,
y la inversión, que es la función NOT. ¿Listo? Entonces, cada una de esas compuertas lógicas, es decir, vamos a tener una compuerta OR, una compuerta AND y una compuerta NOT. ¿Alguno de ustedes aquí ha visto con anterioridad algo de compuertas lógicas? ¿O es totalmente nuevo para ustedes este concepto? Para mí sí es nuevo, profe, yo eso no lo había escuchado. Listo. ¿Y los demás? Para mí Yo sí lo también, vi, pero profe. en el colegio. Ah, sí, en el colegio vieron eso, ¿ve? Interesante. Bueno, entonces, continuamos. Entonces, como les venía diciendo, bueno, entonces, esos circuitos digitales convencionales o clásicos se diseñan a través del uso de estas compuertas lógicas. Hay, obviamente, digamos, en estos circuitos convencionales, pues han venido siendo reemplazados por toda la lógica programable. Entonces se utiliza un microcontrolador, un microprocesador, un sistema embebido, un Arduino, etcétera, para poder, digamos, llevar a cabo una aplicación de una manera mucho más sencilla. Los circuitos programables son mucho más sencillos que estos circuitos digitales clásicos. ¿Listo? Bueno, entonces ahora hablemos sobre un sistema digital versus un sistema analógico. Entonces, la electrónica pues se divide en estos dos grandes mundos, electrónica análoga y electrónica digital. Cada uno tiene sus ventajas, cada uno tiene sus desventajas. Entonces, dependiendo de la aplicación, pues ustedes van a utilizar una u otra. Normalmente cuando hablamos de potencia, de una electrónica de potencia, comúnmente trabajamos con una electrónica análoga. Cuando hacemos transmisión de información, comúnmente también transmitimos con señales analógicas. Ya la parte operacional, digamos en los dispositivos, trabajamos con una electrónica digital. Ejemplo, su celular utiliza electrónica digital internamente. Su computador utiliza electrónica digitalmente, internamente. Y casi todos los dispositivos electrónicos están basados en la electrónica digital. Sin embargo, digamos, la distribución de la energía eléctrica, por ejemplo, se hace a través de señales analógicas. Entonces, ustedes se habrán dado cuenta, yo creo que esto sí se habrán dado cuenta que ustedes van y miden, digamos, el voltaje de la red eléctrica y se dan cuenta que es una señal AC, no es una señal DC. Sí saben eso, ¿no? Que la señal eléctrica son señales alternas, ¿sí? Sí, señor. Bueno, entonces, por ejemplo, esa transmisión, esa distribución de esa energía se hace con señales analógicas porque tiene unas mayores ventajas. ¿Listo? Pero ya a la hora de hacer un procesamiento, almacenamiento de información y todo ello, se hace en un formato digital. Entonces aquí tenemos una imagen de una señal analógica y aquí tenemos esa misma representación de esta señal analógica en este formato digital. Entonces nosotros para hacer una conversión de una señal analógica a una señal digital hay que hacer una serie de pasos que pues los vamos a ver obviamente, pues, pero más adelante, por ahí dentro de un mes más o menos, veremos cómo hacer hecho. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, para ello hay que hacer un proceso de muestreo, de codificación y de cuantización. ¿Listo? Son 3 etapas que hay que llevar a cabo para convertir esas señales analógicas en señales digitales. Bueno, entonces, nosotros podemos representar esos circuitos a través de, sea una tabla de verdad o a través de una ecuación tal como lo vemos acá. ¿Listo? Entonces, nosotros inicialmente partimos de un diseño, digamos, comúnmente ustedes pues colocan qué es lo que quiere que ocurra, diga. Ustedes tienen unas entradas y con la combinación de esas entradas, pues ustedes van a tener unas salidas. O, perdón, una salida no, una salida. Entonces,
Esas combinaciones ustedes las van a formar en unas tablas de verdad, que es lo que pueden ver acá. Esto es una tabla de verdad y esa tabla de verdad la pueden expresar también con una ecuación matemática, una ecuación que se calcula a través de la álgebra de Boole. ¿Listo? Después de allí, ustedes proceden a construir un circuito digital que es como el que ven en este momento. Entonces, estos son las diferentes compuertas lógicas. En este caso están conectadas entre sí para cumplir una función en específico. Por ejemplo, nosotros aquí, ¿qué haremos? Haremos, por ejemplo, sumadores. Entonces, yo seguramente les mostraré cómo hacer un sumador de 3 bits. Entonces, cuando hago referencia a 3 bits, hago referencia a que tiene 3 entradas. Entonces, yo les puedo diseñar eso y les puedo dejar de tarea, hagan un sumador de 4 bits. ¿Listo? Es decir, con 4 entradas. Pero bueno, eso más adelante me lo irán entendiendo un poco mejor. Entonces, como les decía, esos sistemas digitales comúnmente se analizan con un sistema binario. No es el único que existe, también existen eh, sistemas numéricos hexadecimales, existe el octal y existe BCD. El hexadecimal es el siguiente más famoso después del binario. O sea, todos sabemos que el formato decimal pues es el más común, ¿no? Sin embargo, en estas aplicaciones de electrónica digital no se suele utilizar un sistema decimal. Comúnmente se utiliza un sistema binario o un sistema hexadecimal. El sistema octal se utiliza, pero tiene mayores aplicaciones en la parte informática. ¿Listo? Nosotros trabajaremos casi siempre con binario y alguna que otra con hexadecimal. ¿Listo? De todas maneras, yo les voy a enseñar todos estos sistemas numéricos. No sé si la otra clase o dentro o la otra semana, yo creo, empezaremos a ver estos diferentes sistemas y les enseñaré a sumar, a restar, a multiplicar en cada uno de estos sistemas, porque no es igual a como lo hacemos en este caso. Por ejemplo, ya saben, el decimal pues tiene, tal como su palabra lo indica, pues tiene 10 dígitos, por eso es decimal, que va del 0 al 9. El binario solo tiene dos estados, 0 o 1. El hexadecimal tiene 16 dígitos, que van del 0 al 9, ahí van 10, y de la letra A a la letra F hay 6. Entonces, esas 10 primeras más esas 6 letras son 16. De ahí se origina el nombre hexadecimal. Octal contiene 8 dígitos, que va del 0 al 7. ¿Listo? En este caso, por ejemplo, aquí se está haciendo la representación de números decimales en números binarios. ¿Ustedes saben cómo obtener un número binario a partir de un número decimal? Por ejemplo, si yo les digo ahorita, por favor, díganme en el número 7 en binario. ¿Ustedes han trabajado con ello en algún momento? Entonces, un sí o un no si no lo han trabajado. Hace algún tiempo, profe, pero la verdad hace mucho. Listo. ¿En dónde trabajó eso, Daniel? Uy, profe, yo estudié en el SENA fue que trabajamos esa Ah, conversión. bueno. Listo, gracias, Daniel. ¿Los demás? Exactamente igual, profe. Sí, profe, igual yo lo vi en el También, SENA, profe. pero pues ya hace rato. Ah, la mayoría aquí estuvieron en el SENA, ¿ve? Interesante. Bueno, listo, entonces igual, aquí pues veremos nuevamente ello. No vamos a hacer esas conversiones hoy porque la idea es pues dar una clase introductoria de todo, digamos, de los conceptos básicos de la materia. Ya la siguiente clase nos preocuparemos, por ejemplo, cómo convertir un decimal a binario, cómo convertir un decimal a hexadecimal, cómo convertir un decimal a octal, cómo convertir, por ejemplo, un binario a hexadecimal, cómo sumar y restar entre ellos. Digamos, esas clases yo creo que nos llevará por ahí 2 clases a hacer operaciones en diferentes sistemas. ¿Listo? Bueno, digamos, por ejemplo, el 0 en un sistema binario de 4 bits vendría a ser 000. Por ejemplo, el 10 en un sistema binario de 4 bits sería 1010. La siguiente clase les enseño cómo calcular, cómo obtener digamos, estos equivalentes. ¿Listo? Entonces, yo he mencionado mucho la palabra bit, pero no les he dicho qué es.
Bit es la cantidad mínima de información de un sistema digital. Entonces, un bit puede ser un 1 o un 0, no más. Eso es un bit. Aquí se me olvidó mencionar otro concepto que también es común en los sistemas digitales y es el byte. ¿Listo? Un byte son 8 bits. ¿Listo? Entonces, eso es bit y eso es byte. No es más que información. Entonces, como les indicaba hace un rato, todos estos sistemas tienen o un 0 o un 1 y cuando hablamos de un 0, también puede hacer referencia a que es un valor falso o que el sistema se ha apagado o también lo podemos ver como un no. Dependiendo en la aplicación que estemos, pues podemos darle la interpretación que queramos. O como les mencionaba hace un rato, un 0, ustedes también lo pueden ver como un contacto normalmente abierto. Es decir, no pasa corriente. Uno no lo pueden ver como un estado verdadero, como un encendido o como un valor de sí. Entonces, un 1 pues sería un contacto normalmente cerrado o un contacto cerrado. ¿Listo? Entonces, cabe resaltar que en la naturaleza la mayoría de las cosas son analógicas. Por ejemplo, la temperatura es analógica. A lo largo del día esa temperatura va cambiando. Comúnmente, pues, digamos en la mañana la temperatura es baja y va subiendo a lo largo del día hasta que ya llega a cierto punto, cierta hora del día que empieza esa temperatura a descender, pero esos cambios, esos cambios de temperatura son lentos o son abruptos. ¿Ustedes cómo lo ven? Vaquero, cuéntame. ¿Lentos? Sí, son Rápidos, cambios ¿no? lentos, correcto. Entonces, son sistemas continuos. La señal, digamos, sí, la señal de temperatura la dibujaríamos de una forma continua que va variando de una forma lenta a través del tiempo. Si fuera un sistema abrupto, que digamos en este momento estamos en 10 grados y un segundo después paso a, no sé, a 40 grados, entonces ahí ya estaríamos hablando de un sistema digital que tendría unos cambios drásticos. Entonces, por ejemplo, veamos una señal que creo que no coloqué. Sí, acá, bueno, como acá. Entonces, fíjense en que las señales digitales tienen cambios bruscos. Entonces está en 0 y de un momento a otro pasó a 1. Obviamente en la realidad, digamos, digamos, esto es ideal. En la vida real, pues nunca va a cambiar de 0 a 1 en un instante de tiempo. No, digamos, lleva una fracción de tiempo pasar de 0 a 1. Es decir, esta señal vendría en la vida real algo así. Viene así y luego como así. ¿Listo? Porque lleva su tiempo para poder subir. Al igual que cuando baja, digamos, empieza a bajar aquí y va bajando así, así, así. Dependiendo, obviamente, de qué tan rápido sea nuestro sistema, pues esta inclinación va a ser más pronunciada o no. ¿Listo? Entonces, eso es un sistema, en este caso, esto es un sistema digital. eh, un sistema continuo, pues es como el que les mencionaba, la temperatura, el tiempo es continuo también. Cuando ustedes van digamos, hacia sus casas, ustedes miden la distancia y digamos, el desplazamiento y ese desplazamiento también es continuo. No es que ustedes estaban en la universidad y un segundo después ya terminaron en su casa. No, eso fue un proceso lento para que ustedes pudiesen llegar a su casa. ¿Listo? Bueno, a pesar de que la mayoría de señales en el mundo real o en la naturaleza son analógicas, nos convienen más un sistema digital. ¿Alguien, digamos, ustedes qué creen o qué opinan del por qué es más conveniente trabajar con un sistema digital en comparación con un sistema analógico? ¿Qué ventaja creen ustedes o qué razón podrían ustedes concluir del por qué utilizar un sistema digital en vez de uno analógico? La medida, profe, por lo que no es tan variable, tiene como una medida un poquito más estandarizada. Digamos lo que dice Franklin, digamos ahí podemos tocar un punto muy importante. ¿Cómo creen que es el ruido en una señal y otra? ¿A cuál de Digo las que, dos señales va a afectar más? digo que el digital es más preciso, ¿no?
Sí, puede ser más preciso, pero más, bueno, más digamos, toquemos eficiente. el punto de una señal del ruido. ¿A cuál va a afectar más? ¿A la señal digital o a la señal analógica? Al análogo. Claro, al análogo. Porque nosotros en el sistema digital, ¿cuántos valores tenemos? 2. Dos. Entonces, pues por más ruido que haya acá, pues nosotros seguimos sabiendo que esto es un 1. ¿Listo? Hay unos rangos, dependiendo del sistema, por ejemplo, la tecnología CMOS, desde 3.3 voltios hasta 5 voltios se considera un 1. ¿Listo? Hay otras tecnologías un poco, pues, digamos, van cambiando. El caso es que si hay ruido acá, pues nosotros seguimos sabiendo que es un 1. El ruido tendría que ser muy grande, de tal manera que el ruido, digamos, llegara por acá. ¿Listo? Fuera, por ejemplo, en el caso que les está diciendo, menor a 3.3 voltios. Creo que ese, sí, ese también es para las compuertas lógicas. De 3.3 voltios para arriba, ellas entienden que es un 1 lógico. De 3.3 voltios para abajo, entiende que es un 0 lógico. Entonces, bueno, entonces, claro, pues el ruido puede ser aquí incluso muy grande y él va a seguir entendiendo que es un 1. El ruido aquí también puede ser bastante grande y va a seguir entendiendo un 0. Para que, digamos, los datos sean muy afectados por el ruido, pues tendría que ser un ruido enorme. Por ejemplo, que el ruido ya sea la señal así, la de ruido. Entonces ya en ese caso uno no sabe si es un 0 o un 1. ¿Es claro esta idea del por qué el ruido afecta mucho más al analógico? Si vean por ejemplo, la señal analógica, digamos aquí, no sé, era un voltio. Y con el ruido subió a 1.2 voltios. En el continuo, sí tenemos diferenciación de todos los valores. No es lo mismo un voltio que 1.1, 1.2, 1.3, porque allá hay varios valores. Entonces, digamos, la definición de una señal analógica es que tiene infinitos valores. ¿Listo? A diferencia de una señal digital que tiene valores finitos, solo un 0 o un 1. ¿Si es claro esa idea del ruido? ¿Del por qué afecta más a una señal análoga? Sí, profe. Bueno, si surgen preguntas o si algún concepto no quedó claro, por favor, pueden en cualquier momento interrumpirme, no hay ningún problema, ¿listo? O si quieren agregar algo adicional a la clase, con mucho gusto, ¿listo? Bueno, entonces esa es una de las razones principales. Hay otras más, como cuáles. Eh, una ventaja del sistema digital que suele tener un menor tamaño. Otra razón muy importante es que es mucho más fácil almacenar información en un sistema digital que en un sistema analógico. Y claro, es evidente, pues solo estamos guardando ceros y uno. En un sistema analógico, pues vamos a guardar 1.1 voltio, 0.9 voltios, 0.8 voltios, 0.5 voltios, etcétera. Son muchos datos y es por ello que hoy en día pues se utiliza malos sistemas digitales. Esa es otra de las razones fundamentales. A la hora de almacenar la información, pues pesa mucho menos un formato digital que un formato analógico. Digamos, la primera tecnología, pues fue analógica. Digamos, ¿ustedes han visto esos reproductores de acetato? Creo que es que se llaman. Reproductores, es que no me acuerdo cómo es que se escribe. Acetatos, creo que es la situación. Estos discos, que eran los primeros que se crearon, ellos tenían un formato analógico, ¿listo? Fueron reemplazados hoy en día por los formatos digitales. Todos estos elementos, todos estos reproductores que hay hoy en día, pues tienen un formato digital. Es obvio, digamos, es obvio, es claro que una señal analógica pues va a tener una mayor precisión que una digital. Alguno de ustedes mencionó esa idea hace un rato y es cierto. Una señal analógica pues va a ser, digamos, más precisa, porque en este momento, como yo les estoy hablando, la señal de voz, digamos, hay una señal de voz. ¿Ustedes qué creen? ¿Que esa señal de voz es continua? Bueno, ¿es análoga o es digital? ¿Qué creen Inicialmente ustedes? análoga. Correcto, tal como lo dice Daniel, es una señal analógica. Entonces, claro, pues ¿cuál formato pues va a ser más fiel a un tipo de esa señal? Pues un formato analógico, porque siempre
porque digamos, la forma en cómo se transmite hoy en día, cómo se trabajan estas señales, por ejemplo, un micrófono y luego se lleva a un amplificador y luego el amplificador pues arroja pues la información a la salida, es que esa información analógica de la voz pasa a un sistema, se convierte en digital, se procesa y luego a la salida vuelve otra vez, pues la escuchamos la escuchamos en un formato digital. Entonces, claro, pues va a haber pérdida de información, siempre va a haber pérdida de información en una señal cuando hacemos conversión entre señales analógicas y digitales. No siempre, bueno, no siempre no, nunca vamos a tener la señal exactamente igual porque todos esos elementos intermediarios pues van a generar pérdidas en la señal y pues va a haber ciertos cambios que dependiendo de qué tan, digamos, qué tan preciso es nuestro sistema, pues obviamente más costoso va a ser. Entonces, que quede claro lo que decía el compañero, pues es más fiel la señal, es más precisa, claro, es cierto, totalmente cierto, pero digamos, a la hora de procesar una información analógica, digamos, en un sistema de almacenamiento, pues es muy complejo porque sería muy pesado, ¿listo? Por ejemplo, el ancho de banda para la parte de un sistema digital requiere más ancho de banda. Esta que ya se las había mencionado hace un rato, el sistema analógico tiene como desventaja la tolerancia, que tiene poca tolerancia al ruido, ¿listo? La tolerancia afecta bastante al ruido, ¿listo? Bueno, ahora pasemos a hablar sobre los sistemas combinacionales y los sistemas secuenciales. Resulta y pasa que los circuitos digitales, pues, van a dividirse en estos dos. Circuitos combinacionales o circuitos secuenciales. Los primeros que vamos a estar viendo a lo largo de este primer corte van a ser los circuitos combinacionales, que son los más sencillos. Estos circuitos están constituidos por compuertas lógicas que se encuentran conectadas entre sí para cumplir o satisfacer una aplicación en específico. La característica fundamental de un circuito combinacional es que las salidas dependen únicamente del estado presente de la entrada. ¿Listo? Es decir, digamos aquí un ejemplo. Hay una cinta transportadora y ahí van unas cajas. Y aquí hay un sensor que va detectando la presencia o ausencia del elemento. Entonces, bueno, va la banda transportadora y en el momento en que en el momento en que este elemento llegue acá e interrumpa ese haz de luz que hay entre los detectores, pues directamente a la salida vamos a tener un 1, que va a decir hay un objeto. Antes de que el elemento llegue o después de que atraviese ese haz de luz, va a arrojar el sistema un 0. Entonces, fíjense que los cambios que hay en la entrada se van a ver reflejados en ese momento a la salida. No depende ni un estado anterior ni nada por el estilo. Entonces, por ello es que decimos que los circuitos combinacionales no poseen memoria. ¿Listo? Lo que hay a la entrada se va a ver reflejado a la salida. No hay memoria en estos casos. ¿Listo? Aquí hay un ejemplo de un circuito combinacional, es decir, un circuito que únicamente tiene compuertas lógicas conectadas entre sí. Entonces, aquí es muy importante ir obteniendo, digamos, ir teniendo en cuenta estos ítems. Las salidas van a ser el resultado de unas combinaciones a la entrada. Entonces, toda la materia va a depender de ello. Ustedes van a tener unas entradas y ustedes van a ver todas las combinaciones posibles de esas entradas. Entonces, por ejemplo, algo, digamos, para que se entienda un poco más. Entonces, en el caso, digamos, vamos a hacer un sumador. Entonces, digamos, van a sumar 3 números. ¿Listo? Entonces, ustedes pueden empezar a tener distintas combinaciones de esos números. En este caso, estoy hablando de un sistema binario, ¿no? Ya luego les enseñaré cómo convertir decimal a binario y, bueno, y cómo hacer todas esas operaciones. ¿Listo? Entonces, bueno, y ahí para abajo hay otras combinaciones. Entonces, estas combinaciones, pues le van a dar un resultado. ¿Qué resultado? Pues usted le va a dar el resultado que usted necesita. Entonces, en este caso, por ejemplo, estamos hablando de un sumador de 3 bits. Va a sumar los 3 bits. En este caso, sabemos que nos va a arrojar, por ejemplo, un 1. En este caso, los voy a colocar solo
los voy a colocar únicamente en decimal, ¿listo? Ya sabemos que el resultado pues tiene que darse en binario y si queremos interpretarlo en un decimal, pues lo podríamos conectar a un display o algo así que nosotros podamos darle una interpretación distinta. Entonces, por ejemplo, 0 más 0 más 0, 1. 0 más 1 más 0, 1. 0 más 1 más 1, en este caso estaríamos hablando que estamos entrando un 2, en este caso estaríamos entrando un 1, en este caso un 2, o coloquémosle más bien un 1 aquí para que veamos un 3, ¿listo? Entonces, vean, pues un circuito combinacional es aquel que lo que hay a la entrada se va a ver reflejado la salida, ¿listo? Inmediatamente ustedes cambian una de estas entradas, inmediatamente la salida se va a ver reflejado, ¿listo? Se va a ver reflejado con uno de estos números. Y la materia va a consistir básicamente en este tipo de diseños, donde ustedes tienen unas entradas, combinan todas esas entradas, ustedes, digamos, tienen 3 bits y ustedes empiezan a mirar cuántas posibles entradas hay para combinarlas y de esa manera pues van a tener una cantidad de resultados. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, entonces aquí digamos, una sentencia muy importante. Hay 2n posibles combinaciones con las entradas donde n es el número de entradas. ¿Listo? Entonces, la cantidad de combinaciones posibles es igual a 2 a la n, donde n es el número de entradas. En este caso, por ejemplo, tenemos tres entradas. Entonces, 2 elevado a la 3, eso da 8. ¿Listo? 2 por 2, 4, 4 por 2, 8. Entonces, hay 8 posibles combinaciones con 3 entradas. Y aquí las pueden ver, mire. El 00, el 001, el 010, el 011, el 100, el 101, el 110 y el 111. Son combinaciones únicas, ¿no? No se pueden repetir. Fíjense que ninguna de estas son repetidas. Ahora, si tenemos, por ejemplo, un sistema de solo 2 entradas, 2 elevado a la 2, pues es 4. ¿Listo? 2 elevado a la 2 da 4. Entonces, en un sistema con solo 2 entradas, vamos a tener 4 posibles resultados. Y lo podemos hacer acá. Entonces, la combinación, por ejemplo, 00, la combinación 01, la combinación 10 y la combinación 11. ¿Hay alguna otra combinación que me falte aparte de estas 4? ¿Ustedes ven que hay alguna otra posible con dos entradas? No. Correcto. Entonces, fíjense, solo hay 4 posibles combinaciones con 2 entradas. Si yo les hablo, no, ahora ya no tenemos 2 ni 3 entradas, sino que ahora tenemos 4 entradas. ¿Cuántas posibles combinaciones vamos a tener? Vamos a tener 16. 2 elevado a la 4 son 16. Entonces van a tener 16 salidas. ¿Listo? Listo. Digamos, esa es una regla muy importante que pues se la deben ir aprendiendo. Y esa tabla de verdad y esa función lógica se van a obtener gracias, esta función lógica o booleana se obtiene desde esta tabla. Es decir, ustedes primero crean una tabla de lo que quieren, luego esa tabla la pasan a una función booleana, tal como la que se ve acá. Hay diferentes métodos para obtener esta ecuación, lo vamos a ir viendo a lo largo del curso. Vamos a iniciar únicamente trabajando con las reglas del álgebra de Boole, que son 10 o 11, no recuerdo bien. Y con esas reglas, pues ustedes las van aplicando para obtener una función booleana. Sin embargo, hay métodos mucho más eficaces, mucho más rápidos para obtener esas funciones, por ejemplo, como los mapas de Carnot. ¿Alguna vez ustedes han escuchado hablar de los mapas de Carnot? ¿O ni idea? No, profe, sin No, idea, la profe. verdad. Entonces, los mapas de Carnot son una herramienta fundamental en los circuitos digitales combinacionales. Y son este tipo de tablitas. ¿Listo? Son unas tablitas en donde se van organizando los ceros y unos de las diferentes combinaciones posibles. Y ustedes empiezan a agrupar, empiezan a agrupar secuencias de unos y ceros. Entonces, esas agrupaciones pueden ser múltiplos de 2. Entonces, B de 2, 4, 8, 16. ¿Listo? Ahí lo dije mal.
Entonces pueden ser digamos, es un número elevado a la 2, tal como lo que ven acá, ¿listo? Y ahí se empiezan a obtener las ecuaciones de una manera mucho más sencilla, pero eso lo veremos mucho más adelante. Primero vamos a hacerlo de la forma clásica, que es trabajando con ecuaciones, aplicando las diferentes reglas que nos brinda la álgebra de Boole. Entonces, llegar a las ecuaciones más óptimas a través de ecuaciones, pues es mucho más complicado. Los mapas de Carnot, si los aplicamos de una manera correcta, nos van a llevar a la expresión más pequeña posible. ¿Y por qué queremos tener la expresión más pequeña posible? Pues bueno, entre más pequeña sea esa ecuación, pues más pequeño es el circuito. Si la ecuación no es para nada optimizada, pues vamos a tener circuitos grandísimos. ¿Listo? Aquí en esta materia es común que se puedan originar circuitos bastante grandes. Entonces, por ejemplo, si yo les digo hagamos una calculadora, que es decir, sumen, resten, multipliquen, seguramente harán un circuito enorme. No creo que hagamos una aplicación de esas, puede que sea muy compleja, pero bueno, ahí iremos viendo a lo largo del curso. Sí, lo que sí es seguro es que haremos un sumador, haremos un restador y haremos un multiplicador, todos por aparte. Hacerlo todo combinado puede ser puede ser bastante grande el circuito. ¿Listo? Bueno, entonces como les decía hace un rato, existen los circuitos combinacionales y los circuitos secuenciales. Entonces retomo la idea por si de pronto se les olvidó. Los circuitos combinacionales son aquellos donde la salida es directamente proporcional a los cambios de las entradas. No existen elementos de memoria. Aquí es donde radica la diferencia con los sistemas secuenciales o circuitos secuenciales. Acá las salidas no solo dependen del estado actual de la entrada, sino que también depende de las salidas anteriores. Entonces aquí los sistemas se van realimentando. Es decir, que la salida actual va a depender de lo que usted le esté entrando al circuito y también va a depender del estado anterior. ¿Listo? Del estado anterior. Entonces, por ejemplo, digamos, yo les daba en el ejemplo en el sistema combinacional un detector que cuando pasaba el elemento, de una vez teníamos a la salida un 1 o un 0. Aquí en este caso, les puedo dar el siguiente ejemplo. Digamos que tenemos digamos, una válvula, ¿listo? Un cierre o una apertura de una válvula, que va a depender del llenado pues del llenado del tarro o sí, que no se me ocurre otra palabra. Bueno, del llenado de este elemento. Entonces, vean, van a haber dos indicadores, como dos sensores, un sensor superior y un sensor inferior. Entonces, ¿ustedes qué creen? El sistema únicamente va a depender de si ya llegó al límite superior o inferior para abrir o cerrar la llave, o también de qué depende. ¿Se les ocurre algo? ¿Cómo es la pregunta otra vez, profe? Qué pena. Claro. Entonces, digamos, ustedes están llenando un tanque. ¿Ustedes creen que solo únicamente va a depender del límite inferior o superior? ¿O hay algo que más se debe tener en cuenta? ¿El volumen? No. Tiene que ver con la válvula. La cantidad de, bueno, de líquido, lo que se estén como colocando o algo así. Con la Digamos, presión, se podría él decir. llega al límite superior. ¿Qué más se tiene que tener en cuenta? Si ya llega al límite superior, ¿qué más tienen que tener en cuenta con la válvula? ¿Que se cierra o algo así? Sí, tiene que ver con eso, ajá. De si la válvula está abierta o cerrada, porque pues no sabemos si fue o sea, hay que ver el estado en que está la válvula, si está abierta o si está cerrada. Entonces, si llegó al límite superior, digamos si superó ese límite, y si la válvula está abierta, pues hay que cerrarla. Al contrario, si el límite, digamos, si el agua
toco el sensor superior y si la llave está cerrada, pues hay que abrirla porque entonces el agua pues lo que hizo fue bajarse. Entonces depende también del estado anterior, saber cómo está la válvula, ¿listo? No es suficiente con saber si llegó o no llegó a los límites, sino que también hay que saber si se estaba llenando o si se estaba cerrando para saber qué hacer. O la cerramos o la abrimos. ¿Listo? Bueno, entonces eso es un sistema combinacional. ¿Ve? Eso es eso es un sistema secuencial en el que pues se debe tener en cuenta esos estados anteriores, es decir, que hay memorias. Aquí hay elementos de memoria. Entonces, claro, hay un elemento de memoria para que almacene ese dato anterior para poder tomar una decisión. Entonces, es por ello que decimos que un sistema secuencial está compuesto por un sistema combinacional más un elemento de memoria, que es lo que ven acá. Esta es la entrada, esta es la salida, y vean que aquí está el circuito combinacional, y ese circuito combinacional, pues no solo no solo tiene esta entrada, sino que también entra el estado actual, ¿listo? O sea, entra un estado a este circuito y finalmente la salida pues va a depender de la entrada y de un estado anterior. Entonces, eso es un circuito secuencial. Aquí tenemos un circuito secuencial. Fíjense que son compuertas, pero vean en este caso, vean que la salida de este elemento, por ejemplo, la salida de estos elementos vienen a realimentarse, vean. Mira, miremos este. Esta salida de este elemento viene acá y entra a la otra compuerta. Y esta compuerta pues toma una decisión respecto a esta salida. Y vean qué pasa después. Esta misma señal está viniendo aquí y está entrando a esa misma compuerta. Entonces, fíjense que el estado que tiene esa compuerta del estado anterior está afectando el resultado de acá. Porque nuevamente, vean, sale de acá esta señal, viene aquí y entra a esta compuerta y esta compuerta, la salida de esta compuerta viene aquí y se realimenta acá este elemento. Entonces este elemento, digamos, lo que va a ocurrir acá va a depender de lo que había realimentado por acá, del estado anterior. ¿Listo? Entonces los elementos de memoria en los circuitos digitales combinacionales se conocen como flip-flop. También hay otros que se llaman registros, pero son pues unos elementos de memoria un poco más complejos. Los que nosotros estaremos trabajando son los conocidos, son los llamados flip-flop. Esos flip-flop son unos biestables, es decir, que pueden tener dos estados. ¿Cuáles estados? 1 o 0. Es decir, los flip-flop solo pueden almacenar dos datos. Por un lado, un 0 o por el otro, un 1. ¿Listo? Entonces son los elementos de memoria que estaremos utilizando. Por ejemplo, esto vendría a ser un flip-flop. ¿Listo? Lo que acá, digamos, un flip-flop está compuesto por arreglos de compuertas que están retroalimentadas entre ellas para almacenar un dato anterior. ¿Listo? Algo importante, estos circuitos secuenciales los podemos clasificar en dos grandes grupos. Tenemos los circuitos asincrónicos y los circuitos sincrónicos, en donde los circuitos asincrónicos son aquellos donde los cambios de estado, cuando hablamos de estado estamos haciendo referencia a si estamos en un estado alto que es un 1 o un estado bajo que es 0. Entonces, tal como en esta imagen, que estamos en estado 0 y aquí tenemos un cambio. Entonces, de aquí venimos y hacemos un cambio de estado 0 a un estado alto. ¿Listo? Y aquí acá tenemos otro cambio de estado, de un estado alto a un estado bajo. ¿Listo? Entonces, a esto hace referencia la palabra cambio de estado. Bueno, entonces, retomo. Entonces, el circuito asíncrono son aquellos donde los cambios de estado ocurren al ritmo que permite las compuertas lógicas. Esas compuertas lógicas pues van a tener unos retardos como todo dispositivo electrónico. Todos los elementos tienen unos tiempos de respuesta. Entonces, la respuesta o la salida de esos circuitos asíncronos pues va a depender de esos tiempos
de respuesta de esas compuertas. ¿Ustedes qué problema le pueden llegar a ver a un circuito asíncrono? Digamos, tenemos en ese circuito asíncrono, tenemos 100 compuertas. Y como les digo, acá la salida pues va a depender mucho de los tiempos de respuesta de todas esas compuertas. ¿Qué problema creen ustedes que se puede originar? No sé, me imagino tal vez un tema de rendimiento, de pronto muy lento. No. ¿Qué otra idea se les ocurre? Bueno, les comento. Hay un gran problema y es que ustedes no tienen control sobre los tiempos. Todas esas compuertas no tienen exactamente el mismo tiempo de respuesta, algunas se demorarán un poco más, un poco menos, pero entonces fíjense que ustedes no tienen el control del tiempo de respuesta. Eso puede llegar a originar, digamos, cálculos erróneos o bueno, no cálculos erróneos, sino que lo que queramos, lo que hayamos diseñado puede que no nos funcione como nosotros queramos, porque esos tiempos de respuesta pueden en algún momento afectar, digamos que una compuerta reaccione antes que otra y consecuentemente pues ya todo el sistema pues va a arrojar una salida distinta. Claro, digamos, si tenemos una o dos compuertas, pues no habrá ningún problema, pero ahora imaginemos un sistema donde tengamos 100, 1000 compuertas, pues ahí ya la situación va a afectar bastante. ¿Listo? Entonces, es mejor tener un circuito síncrono, es decir, circuitos donde nosotros tenemos una señal de reloj y esa señal de reloj pues va a controlar cuándo el sistema debe responder o no responder. Entonces, por ejemplo, digamos para que me entiendan un poco más la idea. Tenemos un ciclo de reloj y supongamos algo exagerado, que cada segundo se registra un dato. ¿Listo? Entonces, claro, el sistema pues tiene un segundo para que todo, digamos como que todos los datos sean procesados y un segundo después se toma la captura de ese dato. Ahora, ese sería el caso de un síncrono, donde esa señal de reloj pues sería en este caso un segundo. Cada segundo va a tomar un dato. Ahora imaginemos que no está la señal de reloj, sino que es un sistema asíncrono. Entonces, claro, digamos, vamos a tomar el dato instantáneamente y como les digo, puede que en ese momento, digamos, no, una compuerta no haya alcanzado a obtener bien un resultado adecuadamente, no haya procesado, digamos, no haya obtenido el resultado a tiempo y eso genere que el resultado sea distinto en todo el sistema. Entonces vamos a estar almacenando datos erróneos por no esperar que el sistema tenga un tiempo de respuesta. Por ejemplo, estos computadores, ustedes han visto que tienen una velocidad de procesamiento. Esa velocidad de procesamiento, pues finalmente es una señal de reloj que entre más rápido sea, pues mejor es el sistema. ¿Listo? Entre más rápido funcione, pues más rápido se va. Digamos, en este caso, pues se van capturando los datos. Entonces vamos a poder capturar datos más rápido. Entonces ustedes dirán, hombre, pero ¿por qué una señal de reloj? No leemos señal de reloj, sino que todo sea instantáneo. Va a ocurrir la situación que les digo. Puede que en algún momento un elemento no alcance a procesar bien la información y como todo el sistema está interconectado, pues ese dato erróneo pues va a afectar todo el sistema. ¿Listo? Bueno, entonces esa señal de reloj normalmente es una señal cuadrada, tal como la que ven en esta imagen, y básicamente cuando están en uno, en un estado alto, es que le permite al sistema, digamos, capturar, por ejemplo, un dato, en el caso de un flip-flop. Entonces le dice que cuando está en estado alto, captura el dato, captura el dato. Y así vamos a tener datos correctos. Es evidente que esa señal de reloj pues tiene que ser diseñada de una manera adecuada. No puede ser posible de que esta señal sea más rápida, digamos, los tiempos de captura sean más rápidos de lo que pueda responder este circuito. Pues no tendría sentido porque entonces estaríamos tomando
datos erróneos. Entonces hay que esperar un tiempo prudente para que el circuito combinacional reaccione primero y ahí sí la señal de reloj pues haga su función, que en este caso pues es controlar. Entonces en este caso en los circuitos síncronos nosotros tenemos control sobre el tiempo, sobre digamos, control absoluto del circuito. Nosotros le vamos a decir cuándo y cuándo o en qué momento exacto debe responder. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Sí es claro el concepto de circuito combinacional y circuito secuencial? Sí, profe. Bueno, Daniel, la idea de estas clases es que ustedes traten de ser participativos, ¿listo? Porque si no, las clases se tornan a veces como aburridas cuando únicamente se presta para solo cátedra, ¿listo? La idea es que interactuemos, que ustedes si tienen dudas o comentarios al respecto, pues los vayamos teniendo en cuenta, así pues tenemos de pronto un ambiente un poco mejor, porque si no puede que se torne la clase muy aburrida de yo estar hablando y hablando y hablando y hablando. ¿Listo? Entonces, en lo más que puedan, por favor, participen con preguntas, dudas, correcciones, comentarios, para poder, digamos, ponerle un poquito más de pausas a la clase. ¿Listo? Bueno, entonces, ahora pasamos a hablar sobre las operaciones lógicas básicas. ¿Listo? Entonces, vamos a entrar un poquito más en materia. Entonces, hoy les doy una breve introducción y mañana continuamos mañana no, la siguiente clase, que es el jueves, continuamos con esta parte de las operaciones o funciones lógicas. Bueno, entonces, para que se entienda más claro, vamos a dar un ejemplo en lenguaje español. Entonces, por ejemplo, la siguiente frase: la luz está encendida solo si la bombilla no está fundida y el interruptor es accionado. La luz encendida es la sentencia, ¿listo? Este es el resultado, ¿listo? La luz está encendida, lo podemos ver en este caso como un 1. Si la luz se encendió, es un 1. Pero entonces dice que para que ese 1 se cumpla, deben ocurrir dos condiciones. La primera es que la bombilla no debe estar fundida. Y la segunda condición es que el interruptor tiene que ser accionado. En este caso, la estructura condicional que se está utilizando es una I, ¿listo? Está la condición. La condición en este caso es I, entonces ambas se tienen que cumplir para que la luz se encuentre encendida. Si la bombilla se funde o el interruptor no es accionado, si cualquiera de esas dos no se cumple, sencillamente la luz no se va a encender. En ese caso vamos a obtener un 0. ¿Listo? Bueno, entonces eso sería en lenguaje español. Eso es lo que vamos a estar tratando nosotros de hacer, pero con un sistema binario. ¿Listo? Entonces, Boole creó en el año de 1850 el álgebra de Boole, que nos permite hoy en día poder obtener expresiones lógicas de estos sistemas digitales. ¿Listo? Las tres funciones lógicas básicas son las siguientes: la NOT, que es la más sencilla, la operación AND, o que significa y en español, y la operación OR, que en español significa o. Entonces, la negada, la operación y la operación o. La negada sencillamente lo que hace pues es negar el resultado. La operación AND funciona como una multiplicación. La operación OR funciona como una operación suma. ¿Listo? Entonces los circuitos clásicos digitales se basan en la combinación de estos tres elementos. ¿Listo? E incluso la combinación de estos tres elementos originan otras compuertas. Entonces hay otras compuertas que derivan de estas. Por ejemplo, la compuerta NAND, que es colocarle una N acá, que es la combinación de una AND más una negada. ¿Listo? Eso en en una sola compuerta. También está la NOR, que es la combinación de una OR negada. ¿Listo? Pero bueno,
Esas las iremos viendo con más calma luego. Ahora pues vamos a dar una breve introducción de cada una de ellas y damos por terminada la clase de hoy. ¿Listo? Bueno, entonces algo muy importante es que todos estos sistemas solo tienen una salida. Las compuertas lógicas siempre tienen una sola salida, pero pueden tener varias entradas, a diferencia de la compuerta negada. La compuerta negada únicamente tiene una entrada. El resto, la AND, la OR, puede tener múltiples entradas. Entonces empecemos por hablar sobre la compuerta NOT. La compuerta NOT lo único que hace es cambiar el estado lógico de la entrada. Entonces, acá. Entonces aquí ustedes le entran, por ejemplo, un 1. Aquí a la salida obtendrán un 0. Si aquí tienen un 0, aquí a la salida tendrán un 1. No es más que ello. Eso es lo que hace electrónicamente, digamos, o físicamente. Las compuertas son unos chips, unos circuitos integrados, tal como el que ven en esta imagen. Esta imagen es por así decirlo, el esquemático que da el fabricante diciéndonos qué hay internamente. Entonces, por ejemplo, la 7404, que es la compuerta negada, dice que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tiene 6 compuertas negadas en su interior. Entonces, ustedes pueden negar 6 señales con este circuito integrado. Esos circuitos integrados deben valer más o menos 2.000 pesos y habrá que comprarlos cuando empecemos a hacer montajes físicos. ¿Listo? Eso será para la tercera, cuarta semana, cuando ya hayamos visto la teoría, ya hayamos aprendido a simular, para así proceder a realizar prácticas. Entonces la 7404, que como lo ven, véanlo acá, acá dice 74 y aquí está el 04. ¿Listo? Bueno, la tabla de verdad de la NOT es esta. Entonces, si hay un 0 a la entrada, la salida será un 1. Si hay un 1 a la entrada, la salida tendremos un 0. Pasamos a hablar sobre la compuerta lógica AND. La compuerta lógica AND o la función lógica AND lo que hace es multiplicar las entradas. O lo podemos ver de la siguiente manera. La única manera de que ustedes tengan un 1 a la salida es que sus entradas sean un 1. Todas sus entradas tienen que ser un 1 para que a la salida tengamos un 1. O visto de otra manera, todas sus entradas tienen que estar en estado alto para que a su salida tengamos un estado alto. En cualquier otro caso, siempre tendremos un 0 o un estado bajo. Cualquier combinación diferente a la que todas sus entradas estén en 1, vamos a obtener un 0, tal como lo que ven acá. Vean, la única manera de que sea un 1 es que estas entradas sean 1. En el caso, las entradas pues es A y B, y la operación pues A and B pues va a ser solo 1, va a ser únicamente 1 cuando todas sus entradas sean 1. En el resto de casos, vean, solo obtuvimos ceros. Ahora la función lógica OR. Esta función se relaciona con la operación suma. No es exactamente la suma en decimal, porque, por ejemplo, ¿ustedes saben cuánto da 1 más 1 en binario? Con esa compuerta, con una compuerta suma. 1. Correcto. 1, sí, da un 1. 1 más 1 no da 2 allá. ¿Por qué? Porque allá 2 no existe. Entonces, él le va a arrojar un 1. Entonces, pues, por ello se dice que es una compuerta suma. 0 más 1, sí da 1. 1 más 0, da 1. 0 más 0, da 1. 1 más 1, en este caso, no da 2, sino que sigue dando un 1, tal como lo dijo el compañero. Entonces, la compuerta es la 7432. Entonces, cuando ustedes van y compran estos componentes, pues ustedes dicen, por favor, denme una compuerta 7432 si necesitan una OR. El fabricante nos dice que esta compuerta tiene 1, 2, 3, 4. ¿Que existen más OR? Sí, hay otros chips. Si necesitan más de 4
compuertas o necesitan compuertas que tengan más entradas, lo pueden tener. Entonces tendrán que buscar en internet cuáles, digamos, cuáles les sirve más, porque pueden tener una compuerta que tenga 4 entradas, dependiendo de lo que ustedes necesiten. ¿Listo? Entonces vean, entonces tenemos 1, 2, 3, 4 compuertas OR en este chip, pero estas compuertas únicamente tienen 2 entradas. Si quieren analizar más entradas, pues lo que pueden hacer es hacer un array de ellas. Entonces este 11, pues lo colocan aquí en la entrada, por ejemplo, del 10 o del 9. Y van haciendo así, las van colocando en un arreglo. La tabla de verdad nos dice lo siguiente. Entonces, esto es lo que hace una compuerta OR. La única manera de que tengamos un 0 a la salida es que todas sus entradas estén en 0. En caso contrario, siempre tendremos un 1. Visto de otra manera. La única manera que tengamos un estado bajo a la salida es que todas sus entradas estén en bajo, en estado bajo. En caso contrario, vamos a tener un 1 lógico. Vean la tabla de verdad. La única manera de que tengan un 0 a la salida es que todas sus entradas estén en 0. En caso contrario, siempre vamos a tener un 1 lógico. ¿Listo? Entonces, finalmente lo que iremos haciendo, digamos, yo creería, pues, no sé, no, sí creo que todo el curso estaremos trabajando con compuertas, porque si no estoy mal, el Pensum en ningún momento nos mencionó de electrónica programable. Entonces, todo el curso vamos a estar trabajando con la combinación de todas estas compuertas. ¿Listo? Entonces, vamos a aprender diferentes maneras de diseñar estos circuitos, digamos, técnicas que cada vez nos hacen la vida más sencilla a la hora de diseñar estos circuitos. Entonces ustedes pues van haciendo conexiones entre estas compuertas para finalmente tener una salida, que esa salida pues puede ser lo que ustedes quieran. Por ejemplo, ustedes pueden hacer una alarma, entonces que tengan unas entradas y que si colocan el pin correcto, pues a la salida, por ejemplo, que se prenda un LED. ¿Listo? Digamos, si se prende ese LED significa que la clave es correcta. Si no, pues la clave es incorrecta. Entonces, ese es otro ejemplo, aparte del sumador, el restador que les mencioné, y estaremos haciendo ello. ¿Listo? Estaremos haciendo diferentes aplicaciones. Bueno, ¿hay alguna